Buenas noches, o buenos días cuando se emita esto, también puede ser. Noches ahora, días cuando transmitamos en diferido. Estamos hoy con un personaje, una personalidad del mundo de la historia. Les voy a decir quién es. Se llama Federico Miguel Santadilla Pascual, capitán de Sanidad Militar, licenciado en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia. Y ha escrito este libro en 1898, Crónica de una derrota pactada. Este libro, no sé por qué motivo, yo he intentado conseguirlo, al final lo he logrado, a través de una cadena de librerías muy importante, muy famosa, y me han dicho que estaba agotada. Y la editorial me dice que ni hablar. Y efectivamente, sí que está en venta. Por si acaso van a alguna librería y dicen que está agotada, les aseguro que no lo está. La editorial me verifica y me certifica que está a la venta y que pueden lograrlo a través de Amazon. En fin, no voy a hacer propaganda de los mecanismos de venta que pueden acudir para lograr el libro, pero el libro es ciertamente importante porque en 1898 generó una enorme convulsión en España, hasta tal punto que hay una generación de escritores, como ustedes bien saben, y de pensadores, como Unamuno, Pío Baroja. Bueno, Pío Baroja decía que eso de la generación del 98 era, no se sabe, o sea, que no tenía un planteamiento definido, ¿no? Pero ahí había grandes personalidades, Valle Inclán, Ángel Nivet, gente que se rasgaba las vestiduras, decía, esto no ha podido ser que hayamos... Y Filipinas. Y cómo lo hemos perdido, además, de una manera como muy tonta, ¿no? Cuando la flota, y de esto nos va a hablar este especialista, la flota española era una cosa muy respetable y parece ser que de más envergadura que la de Estados Unidos. ¿Qué pasó en 1898 para perder ya lo que quedaba del imperio? Bueno, anteriormente, muchas veces hemos repetido en este programa, pues hubo una serie de situaciones que nos hicieron perder la hispanidad como imperio y esa gran obra de civilización que fue la hispanidad. De la mano de la masonería, de la mano del mundo anglo, de la mano de los que urdieron las grandes tradiciones que luego han ido repitiéndose a lo largo de todo el siglo XIX, siglo nefasto donde los haya, y, en fin, que dio lugar luego a un siglo XX también convulso. Y ahora estamos en los coletazos finales, parece ser que finales, de esta descomposición que hemos sufrido desde que perdimos esa unidad católica, esa especie de conglomerado de valores, de principios, de formas de vivir ontológica y antropológicamente comunes, unificando los reinos dentro de un conglomerado común. Qué bien funcionaba aquello, hasta que dejó de funcionar. Y esto parece que fue la puntilla, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues vamos a incorporar al autor que les he mencionado de esta obra. Bueno, Federico, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar contigo. Muchas gracias por concurrir a mi programa, a nuestro programa de Unidad Hispanista. Federico reúne las dos condiciones de historiador, de especialista también en historia militar y de militar y de navegante, tengo entendido. Y bueno, ¿qué pasó, Federico, en 1898 para la pérdida de estos tres importantes bastiones de la hispanidad que aún nos quedaban vivos dentro de nuestro conglomerado de poder, ¿no? De ese poder
iba deslavazándose, desmoronándose por la traición y la acción también de grandes pelones como Fernando VII, por ejemplo. Pero, en fin, este no es un programa para hablar de Fernando VII, sino para hablar las consecuencias de ese devenir que desde Fernando VII y la última posibilidad que nos quedaba de hacer una confederación de estados iberoamericanos propuesto por el embajador Cea de Simón Bolívar, se despreció y se impidió que se lograra esa unificación. Sería una Commonwealth hispana. Se desaprovechó por los egoísmos de un rey que no supo o no quiso o no tuvo capacidad para hacer lo que tenía que haber hecho. Bueno, pero eso es otro tema. ¿Qué pasó en 1898? Bueno, en 1898 ocurrió parte de lo que se había previsto, de lo que se llevaba haciendo ya un siglo anterior. Forma parte del mismo círculo, forma parte del mismo tema de traiciones que ya hubo desde las secesiones de los países de América. El Imperio inglés, como nunca, mediante las armas, había podido desbancar al Imperio español, entonces se tuvo que hacerlo mediante la piratería, mediante el corsarismo, mediante el contrabando, pero tampoco le funcionó. Y al final lo tuvo que hacer mediante la traición de los propios españoles. Los llamados libertadores no eran libertadores, eran traidores. Eran hijos de españoles o eran criollos que habían nacido allí, pero españoles al fin y al cabo. Muchos de ellos habían luchado incluso en la guerra contra Napoleón y fueron abducidos por Inglaterra. Fueron agentes al servicio de Gran Bretaña. Agentes que se encargaron desde dentro de España, porque América era España, de destruir la España y de dividirla. Aprovecharon la coyuntura de la guerra contra Napoleón, que España quedó totalmente arrasada, prácticamente sin fuerza, y eso fue, todos los libertadores, si nos damos cuenta, pasaron por Inglaterra. Todos tenían ahí, les habían puesto una especie de mansión donde se les adoctrinaba, se les decía lo que tenían que hacer, y luego con el apoyo económico y incluso con su militar, estuvo la Legión Británica, que no se habla de ellos, pero era una fuerza muy importante, fueron los que propiciaron las secesiones con independencias de los países de América. La idea de Inglaterra era ser la potencia dominante y terminar con el Imperio Español. Y bien que lo consiguieron, pero acudiendo a traiciones de Bolívar, San Martín y todos los próceres, lo pongo entre comillas, de América. No solamente eran los de América, también los había en España. En un primer momento hubo una expedición del general Morillo que prácticamente pacificó toda América, prácticamente había conseguido sofocar aquellos levantamientos independentistas con la ayuda fundamental de los indios. Los indios fueron los que más lucharon por España, cosa que ahora no se dice con los movimientos indígenas. Fueron ellos, y de hecho fueron los que perdieron todas sus prioridades que tenían. Pues cuando ya estaba aquello a punto de revertir, la expedición de 20.000 hombres que tenía que ir allí a rematar la faena, digamos, al mando del general Riego, entonces general Riego, fue cuando hace el levantamiento contra el rey Fernando VII en Cabezas de San Juan, y esa fuerza que tenía que haber ido a América y que hubiese terminado de pacificar a América y revertir esa situación, ya no fue. Ya se hizo contra Fernando VII. Fernando VII podría ser un rey absolutista, fue un rey felón, todo lo que sea. Pero antes que Fernando VII estaban los intereses de la nación, estaban los intereses de España. Y antepuso los intereses partidistas de los liberales radicales de su bando antes de mandar esas tropas a América. Que se hubiese acabado el problema
sin ninguna duda. Luego viene un siglo muy convulso. El siglo XIX es un siglo horrible, horroroso para España en todos los aspectos. Tenemos la primera guerra carlista, que fue una guerra horrorosa, tremenda. En esa guerra carlista, hubo 140.000 muertos entre los combatientes, sin hablar de los civiles, que fueron muchos más. Y eso era una cantidad tremenda, dada la demografía de España, que no llegaba a los 18 millones de habitantes entonces. Proporcionalmente, fue mucho más sangrienta que la última guerra civil española. Bueno, pues para pagar esa guerra, un país que estaba arruinado necesitaba dinero. Entonces, aquí acuden los gobernantes españoles de esa época. Y es que ahora no voy a hablar de liberales, ni de conservadores, ni de reyes, ni de nada. Los gobernantes, los que nos gobiernan, los que nos gobernaban entonces, acuden a préstamos. Préstamos de bancos ingleses y de bancos americanos. ¿Qué es lo que ponen como garantía de pago de esa deuda para pagar la guerra carlista y las sucesivas guerras que hubo a continuación? Pues la garantía de pago eran las posesiones que les quedaba a España en el Caribe fundamentalmente y en el Pacífico. Cuba se pone como garantía de pago de esa deuda. Entonces, hay un problema. Ya hubo un primer intento de venta en aquel momento con la regente Cristina. En esta ocasión se la quería vender al rey de Francia, que había entonces. Eso no funcionó porque había un impedimento legal. El impedimento legal eran las normativas y leyes de Indias que decían que todos los territorios, e incluso en la Constitución de Cádiz, que todos los territorios a un lado y al otro del mar océano eran de España y eran españoles y no se podían vender ni se podían enajenar de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues en el año 34, todos los diputados elegidos en el Caribe, en Cuba, Puerto Rico y también en el Pacífico, en Filipinas, no se les permite entrar a las Cortes. Ya hay una discriminación en cuanto a ellos. Ellos se sienten discriminados, lógicamente, y les das pie, desde España mismo, los gobernantes les dan pie a que hagan sus movimientos independentistas. Pues si no nos quieren, si no somos igual que ellos, no tenemos derecho a estar en las Cortes, pues tenemos derecho a ser independientes. O sea, que es España la que propicia los movimientos independentistas, que es algo que tampoco se dice. Pero es que a continuación, España, o sea, los territorios de ultramar eran provincias igual que Cuenca o Salamanca, exactamente igual. ¿Y qué es lo que hacen? Pues quitan ese estatuto de provincialidad o de territorio español y los poderes civiles son sustituidos por un gobernador militar con poderes civiles y militares, con competencias civiles y militares, con lo cual ya pasan a ser regidos de igual forma que cualquier colonia de las que podía tener Inglaterra, con lo cual una colonia se puede vender, se puede enajenar, se puede independizar. Luego, aquí damos los pasos legales y les damos los organismos legales para que ellos puedan reivindicar una independencia. Y como nosotros los consideramos españoles igual que nosotros, pues ellos se rebelan, se sublevan, por supuesto ayudados por los Estados Unidos, que tenían muchos intereses y todo eso. Ahí vienen los primeros movimientos de independentistas, que no lo sabía. Luego, los gobernantes españoles son los primeros responsables. Son los culpables de que hubiera movimientos independentistas en Cuba, por ejemplo. Luego, hay que pagar la deuda. Con tantísimas guerras que teníamos, no había manera. Luego, hubo varios intentos de venta de Cuba, fundamentalmente Cuba, varios intentos. Hubo hasta 4 a lo largo del siglo XIX, propiciados desde la propia España. Y con la presión también de los Estados Unidos y de la madre patria de los Estados Unidos, que es Inglaterra también, propiciados así. Hay un intento con el general Prim y 2 intentos con el general Prim, ya quiso venderla. De momento no se podía justificar. Había mucha oposición en España, porque estas cosas incluso se debatieron en las Cortes. El general Prim, por ejemplo, hizo la propuesta
de entregar Cuba a cambio de que los Estados Unidos se hiciesen cargo de la deuda española. Pero es que antes, pocas décadas antes, viene la desamortización de Mendizábal. Esa desamortización es como consecuencia de la deuda que tiene España y de ver la manera de coger fondos para pagar los préstamos de los bancos ingleses y norteamericanos. Entonces, estamos acostumbrados a oír, a escuchar que se exclaustra a los monjes, los bienes de la iglesia se confiscan, tal. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero, además de eso, lo que se confisca son las tierras comunales. En los ayuntamientos, en los territorios, en las aldeas, había tierras que eran de los vecinos. Eran de los vecinos, unas veces eran bosques, tenían derecho a su explotación, otras veces eran terrenos que los podían cultivar. ¿Y qué consiguen con eso? Con eso que consiguen es que los campesinos dejan de ser campesinos y pasan a ser jornaleros con salarios de miseria. Y volvemos a los métodos de la Edad Media, del feudalismo puro y duro. Eso es lo que consigue la desamortización de Mendizábal. ¿Qué ocurre? Viene la época de los caciques, porque esos territorios se venden a saldo, los políticos a sus amigos. Ahí vienen los señoritos andaluces, ahí vienen los cortijos y ahí viene todo eso. Que esto es un tema que no he visto yo que se haya explicado mucho. Pero bueno, llega el general Prim, ya intentó venderlo una vez. Cuando llega al poder, el general Prim, cuando llega al poder, pone de ministro de la Gobernación a Práxedes Mateo Sagasta, que 20 años después sería uno de los responsables ideológicos de la pérdida y del desastre del 98. Bien. Luego, ha habido ya 3 o 4 intentos, 3 intentos de venta. Pero el último intento de venta fue el que ocasiona el desastre del 98. Y la cosa está clarísima. Si no lo hacen antes fue porque no lo podían justificar ante el pueblo o porque había fuerzas, los carlistas se amenazaban con otra guerra, no podían de ninguna manera, tampoco lo podían justificar delante del pueblo. Hasta que en el año 1897 viene el asesinato de Cánovas del Castillo. A Cánovas del Castillo lo asesinan, que había hecho un plan naval extraordinario, que dio España buques extraordinarios. Él no era partidario de la venta que se venía hablando. A ver, parece que se habían quitado un poco la pantalla. Iba por... O sea, Cánovas del Castillo era firme defensor de las posesiones españolas en América. Entonces era asesinado. ¿Y quién lo asesina? Le echan la culpa, como siempre, a los anarquistas. Angiolillo, que fue el que lo mató, que llegó a él de una forma inconcebible, fallaron 4 círculos de seguridad al menos. Resulta que el movimiento anarquista español jamás ha reivindicado ese atentado para su causa. Fue un sicario, evidentemente, y como tal sicario que era, hizo otros asesinatos posteriormente. Estaba pagado por Inglaterra. Y todo eso está recogido y no es, vamos a ver, no es una opinión original mía, no, eso lo han dicho otros autores. ¿Qué quiere decirlo? Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos el compromiso de entregar Cuba, porque entonces no se hablaba de Filipinas, de entregar fundamentalmente Cuba y si acaso Puerto Rico, pero si acaso, solamente se hablaba de Cuba. Entonces, McKinley, el presidente de los Estados Unidos, que era masón grado 33, exactamente igual que Cánovas del Castillo, que es el que sustituye, que Sagasta, que Práxedes Mateo Sagasta, que es el que sustituye a Cánovas del Castillo después de su asesinato, ofrece al gobierno español 300 millones de dólares más $1 millón a cada miembro del gabinete en concepto de comisión para quedarse con la isla de Cuba.
No voy a hablar más de masonería, pero solamente voy a indicar eso, que McKinley era masón grado 33 y Carlos de Castillo era masón grado 33. Y ya sabemos la sumisión histórica que ha tenido la masonería española con respecto a la anglosajona. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo justificamos la guerra? ¿Cómo justificamos la venta? No podemos justificarla. Pues hay que hacer una parodia de guerra. Hay que hacer una parodia. McKinley no era muy partidario, porque no se fiaba de la Marina española, no se fiaba en absoluto, y muchísimo menos de las fuerzas del ejército, que ahora diré lo que había más o menos en Cuba. No se fiaba por una parte, y por otra parte, el pueblo de los Estados Unidos era un pueblo, entonces no era la potencia que es ahora, era una potencia emergente, pero emergente, ni siquiera había participado en el reparto de África, en la convención, en el Congreso de Berlín. De hecho, bueno, pues McKinley ofrece ese dinero para decir, hacemos esta transacción, porque el pueblo no está de acuerdo. El pueblo de los Estados Unidos era un pueblo de comerciantes, de empresarios, que no querían saber nada de la guerra. Desde la guerra de secesión de ellos habían movilizado el ejército y nada más que quedaban unos cuantos escuadrones de caballería que habían luchado en el Medio Oeste en una guerra simétrica contra los indios. No tenían ejército. Y ahora hablaré de las fuerzas en litigio. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer una parodia de guerra. Bien, hacemos una parodia de guerra. Entonces, si España pierde esas posesiones, claro, es que nos han ganado la guerra, no podemos hacer nada, han sido superiores a nosotros, pero no podían decir que hayan hecho la venta directamente. Y efectivamente, así fue. ¿Qué ocurre? Ahora nos vamos a poner a comparar algo que pocas veces se ha comparado, últimamente ya está saliendo en algunos sitios, porque no es cuestión de que nadie se lo invente. Están los inventarios, están las listas de revistas de los barcos, están las características de los barcos de un tipo y de otro, de una nación, de otra nación y de todas las naciones. España era la cuarta potencia marítima militar del mundo, de aquella, la cuarta. Estados Unidos podía ser la quinta o la sexta. Ya no en número de barcos, sino en calidad, prestaciones de los mismos y capacidad bélica de los barcos. Bien. Ya lo que ya se puede descartar de todas, es ese mito de los barcos de madera que tenían que ir contra acorazados, que tal, que cual. No. España tenía unos barcos excelentes. No eran de madera, eran unos barcos de acero, los mejores, habían sido construidos en la ría del Nervión con excelente acero vasco. Eran muy buenos barcos. Y de los barcos que combatieron en Cuba, el más antiguo tenía 4 años, que era la Infanta María Teresa. Ni viejos cascarones, ni de madera, ni viejos, modernos. Además, incorporaban los últimos adelantos de grandes inventores militares españoles. Los últimos adelantos, como era el torpedo automóvil, había otros torpedos de otro tipo, que eran torpedos, eran torpedos eléctricos. Los torpedos anteriores de otras que tenían otras potencias eran de aire comprimido, que dejaban una estela de burbujas impresionantes, se veían venir desde que los tiraban y conforme iban perdiendo presión, aire comprimido, iban perdiendo velocidad. Estos no, estos mantenían una velocidad constante, a una cota sobre la superficie preestablecida, prácticamente no se veían y daban el doble de velocidad. Teníamos esos torpedos. Teníamos los mejores cañones del mundo, que eran los cañones González Ontoria. Los cañones González Ontoria que fueron, que los alemanes los copiaron y hicieron sus Krupp. Y los ingleses los copiaron y hicieron los Vickers. Pero eran los cañones inventados por González Ontoria, otro gran inventor español. Teníamos los mejores sistemas de telecomunicaciones y de telemetría en los barcos. Eran barcos muy marineros, eran barcos con muy buenas dotaciones y eran barcos oceánicos aptos para el combate en alta mar. Eran magníficos. Y había barcos de sobra. Bien. El barco más importante de las nuevas flotas era el acorazado Pelayo español, que no se manda al combate. Casualmente no se manda al combate.
Otros cuatro cruceros acorazados no se mandan al combate tampoco. Tampoco se mandan al combate. Bien. Allí hacen, para hacer esta parodia, bueno, antes de hablar de esta parodia, voy a hablar un poco de las características de la escuadra de Estados Unidos. Se habla de grandísimos barcos acorazados, con unas corazas, con unos cañones de unos calibres tremendos, tal. Bien, vale. Esos barcos eran inútiles. Eran barcos muy grandes, muy pesados, daban poca velocidad, eran poco marineros. La cintura protectora de acero no cubría más de 2/3 de los costados. Y cuando cargaban más de 400 toneladas de carbón, la cintura acorazada quedaba por debajo de la línea de flotación. Con lo cual, eran muy vulnerables al ataque del torpedo y, sobre todo, al ataque de los destructores españoles, que en España se inventa el destructor, lo inventa Villamil, que murió en Cuba, lo inventa Villamil, y en España había 7 destructores, nada menos. Solamente se mandan 2 a Cuba, solo 2. Bien. Bueno, la prueba de que estos barcos americanos eran inútiles se dio pocos años después, en la guerra ruso-japonesa, en el año 1905, en la batalla de Tsushima. Los cruceros acorazados y destructores japoneses, del mismo tipo que los españoles, hundieron 9 acorazados rusos. A partir de ahí no se volvió a hacer un barco más de ese tipo, de esas características. Luego, es que ellos tenían muchos acorazados y los españoles pocos acorazados, no es cierto. Los Estados Unidos, a todo buque que tenía más de 6.500 toneladas, independientemente de su protección y de su coraza protectora, se les llamaba acorazados. De manera que el Maine, el acorazado Maine, tenía 6.800 toneladas. Y el crucero acorazado español Carlos V tenía 9.800 toneladas. Y se llamaba crucero acorazado. Si nos ponemos a hacer ese tipo de nomenclaturas, España tenía más acorazados que Estados Unidos, evidentemente. Eso es una cuestión de nomenclatura y una cuestión de estupidez. Hoy en día ocurre lo mismo con la Marina Española. Aquí tenemos las fragatas F-100, que en todos los países del mundo les llaman, a ese tipo de barcos les llaman destructores. Pero claro, parece ser que la palabra destructor no es políticamente correcta. Pero aquí es que parece ser que las estupideces se van repitiendo a través del tiempo. Bueno, aquí hay que hacer una parodia. ¿Y qué hay que hacer? Buscar a los agentes y a los peones necesarios para eso. Los peones, la política estaba clarísima. El gabinete del gobierno de Sagasta al completo. El ministro de Marina Unión y en el año 97, poco antes de que se rompan las hostilidades, las primeras medidas que toma Sagasta es destituir a todos los generales, coroneles y militares prestigiosos españoles que había en Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Los destituye y los sustituye por otros, digamos, con un perfil más político, digamos. Al primero que destituyen es a Weyler, que es el que había pacificado Cuba. Y además tenía un plan maravilloso, perfecto, para caso de que hubiese guerra con los Estados Unidos, lo tenía todo previsto y todo perfectamente planificado. Pues se destituye a Weyler y se manda al general Bueno, que era un general de despacho. No era y político, no era de guerra, no era de enfrentamiento. Lo mismo hacen con otros militares, los destituyen y los sustituyen por otros. Por ejemplo, en vez de Weyler, ponen a Blanco, como ya he dicho, y como jefe del Estado Mayor de la Defensa en Cuba, ponen al general Pando, del que voy a hablar más adelante. Ojo con este nombre, general Pando. Nombran a un marino de despacho también para la escuadra de Cuba, que es Cervera, y otro marino de despacho, pariente del que había precisamente del que había boicoteado el proyecto del submarino de Isaac Peral, Montojo. En Cuba, otro en Filipinas, los dos con una misión muy concreta. Y lo digo claramente. Yo ya estoy en la reserva, lo puedo decir.
El fin era hundir las escuadras. Una vez que estás sin escuadras, puedes justificar una rendición. Y eso fue lo que ocurrió. Efectivamente, hundir las escuadras ante el asombro de otros militares que no entendían las maniobras, no entendían absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, ni las órdenes que recibían. Bien, empieza la guerra, viene lo que todo el mundo hasta ahora viene diciendo que es el casus belli del inicio de las hostilidades, que es la voladura del Maine. Bueno, está clarísimo, eso fue un atentado de falsa bandera. Y eso no fue para justificar la guerra, porque la guerra ya estaba planificada. Eso fue para concienciar a la opinión pública de los Estados Unidos, porque el pueblo de los Estados Unidos no quería guerra, quería negocio, quería comercio, eran así. Entonces, nos han hundido un barco que iba de visita de buena voluntad. Bueno, automáticamente hay una movilización en Estados Unidos, una movilización agitada por los periodistas Randolph Hearst y Pulitzer, hacen una campaña ahí nace el periodismo amarillo, hacen una campaña tremenda de prensa para movilizar a la opinión pública de los Estados Unidos y que fuesen proclives a la guerra, que no eran partidarios, ni siquiera en el Congreso de los Estados Unidos la mayoría de los congresistas eran partidarios de la guerra, ni mucho menos. Así, eso fue. No fue la causa de la guerra, ni la excusa. Eso fue para movilizar a su propia gente. Estoy totalmente convencido. Un atentado de falsa bandera, en ese sentido. Y bueno, más o menos he hablado, bueno, se podría hablar muchísimo más, muy por encima de las fuerzas navales de uno y otro país. Pero si nos ponemos a hablar de las fuerzas de tierra, es que no hay color. Solamente en Cuba había 200.000 hombres. De todos los cuerpos y armas. Sanidad, artillería, de todo. Y perfectamente formados. No iban a estar formados. Llevábamos un siglo matándonos. Otra cosa no, pero ejército había. Bien. Solamente en Cuba, 200.000. En Puerto Rico, 15.000. Y en Filipinas, 30.000. Solamente. Los Estados Unidos tenían un ejército de 28.000 hombres, nada más. 28.000 hombres sin cuerpo de artillería, sin intendencia, sin ingenieros, sin nada, prácticamente nada de caballería. Los que habían luchado contra los que daban testimonialmente de los que habían luchado contra los indios. O sea, esa fuerza, eso es imposible que hubiesen podido hacer nada en tierra. Bueno, vamos a suponer, la marina se hunde, la marina se pierde. Pero bueno, hay un principio de infantería que dice que hasta que un territorio no es pisado y conquistado por la infantería, ese territorio no se ha poseído, no se ha conquistado todavía. Y eso era imposible, con las fuerzas que había en Cuba. Capacitadas y preparadas. Hasta los uniformes eran los adecuados. Que los de los Estados Unidos llevaban uniformes de lana que se asfixiaban. Era imposible. No se podía dar un combate en tierra porque era imposible. La excusa era hundir a la armada. Bueno. El general Pando, que lo ponen, en vez de Weyler, como jefe del Estado Mayor del Ejército en Cuba. Este es el que tiene que dirigir las operaciones militares. Este es el que tiene que coordinarse con la Marina. Es el que tiene que decir tantas tropas van allí, tanta intendencia va aquí. Bien. Bueno, pues este general se pasa todo el tiempo de la guerra en Tampa con el general estadounidense Mail. Todo el tiempo de la guerra. Luego, el comandante del Pino, que es el jefe de la inteligencia española, se pasa todo el tiempo de la guerra con el jefe de la inteligencia de Estados Unidos en Florida. Vamos a ver. El caso del general Pando. Imagínense cualquiera que en la guerra del Pacífico de Estados Unidos contra Japón, el general McCarthy hubiese estado todo el tiempo de la guerra en Tokio con el general Tojo. Madre mía. Bueno, pues eso fue lo que hizo el general Pando, pasar todo el tiempo de la guerra fuera de Cuba y en territorio del enemigo. Bien. Eso está clarísimo que ahí había un enjuague total.
lo del pago de los 300 millones, todo eso está totalmente demostrado y todo eso está tal. El conde de Romanones lo tiene en cartas, lo tienen todo, hay testimonios, bueno, hasta en la prensa, vamos, hasta en la prensa de la época. Bien, entonces se inició una guerra que de antemano ya estaba perdida. Se manda toda la, bueno, digamos, hay una flota, mejor dicho, una escuadra que va a Cuba, otra que ya está en Filipinas y una escuadra de reserva con los mejores barcos españoles que queda en España. Esa no se toca. Más 8 cruceros de más de 10.000 toneladas de la Marina Mercante, velocísimos, modernos y bien armados con cañones. No tenían esa coraza, pero tenían la facilidad de la velocidad para eludir el combate o eludirlo o afrontarlo a conveniencia de la situación táctica del momento. Tampoco se manda. Entonces se manda. Hay la Junta de Jefes y Generales estaba al margen de la traición y hacer un plan muy bien pensado, muy bien hecho. Vale, en Filipinas hay fuerzas de sobra. En Filipinas hay 6 cruceros, 5 torpederos, tal. Ahí no van a ir. Porque, vamos a ver, ir a Filipinas es una locura, porque no hay autonomía para llegar allí, no hay bases intermedias de abastecimiento. Si llegan allí es cargando mucho carbón a costa de cargar poca munición. Con lo cual, no se cuenta con eso. Eso fue a posteriori. Eso fue causa demostración palmaria de la traición. Bien. Entonces, una escuadra en Cuba y esa escuadra de reserva tenía la siguiente en el estadio de defensa y operaciones tenía la misión siguiente. Mientras la escuadra de Cervera estaba en Puerto Rico o La Habana, parte y parte, Puerto Rico o La Habana, eran las instrucciones que tenía. Jamás en Santiago de Cuba, nunca en Santiago de Cuba. La otra escuadra iría hacia el Caribe, la escuadra de reserva del almirante Cámara, parte iría hacia el norte hasta Halifax, a la altura de Canadá, y parte hacia el sur, hacia la altura de Brasil. Misión: interrumpir el tráfico marítimo y comercial de los Estados Unidos. ¿Lo podían hacer? Sí, perfectamente. Y de paso podían bombardear algunas plazas o algunas ciudades si se presentaba la situación o políticamente convenía o era rentable. Lo podían hacer perfectamente. Los barcos americanos no tenían la velocidad ni la maniobrabilidad para contrarrestar esta fuerza rápida, de mucha velocidad, que si se veía en inferioridad, pues salía por velocidad y ya está. No acudía a combatir. O sea, lo podía hacer perfectamente. Esa fuerza no se manda a Cuba. No se manda. Instrucciones de Cervera. Ir a Puerto Rico, que era la plaza peor defendida, o en su defecto, a Santiago de Cuba. Porque ahí podía estar la escuadra al abrigo de las baterías de costa. Los norteamericanos, por su parte, no tenían baterías de costa. En su costa no tenían baterías, no tenían cañones y se les podía bombardear a presión. ¿Qué tiene que hacer? ¿A Puerto Rico o a La Habana, o a Santiago? O a Puerto Rico o a La Habana, nunca a Santiago de Cuba. Bien. Se reúne la escuadra de Cervera en San Vicente de Cabo Verde, antes de salir de Santiago. Está recibiendo órdenes constantes del jefe de Estado Mayor de la Defensa de que parte inmediatamente al Caribe. Va aplazando el paso. Se tira casi un mes. Ahí tenía que reunirse con 2 cruceros acorazados españoles, que eran el Oquendo y el Vizcaya, que ya estaban en Cuba. Pues los hace volver a España para irse en su grupo y les hace andar casi 8.000 millas, sin más. A lo largo de la travesía siempre se quejó Cervera de que no tenía carbón, de que era escaso, que tal. Bien. Bueno, pues antes de salir, ya cuando por fin sale, porque le obligan a salir,
le conviene salir, si no lo amenazan con cesarlo, lo primero que hace es, allí había 3 destructores y 3 torpederos al bando de Villamil, que iba con él. Bueno, pues hace que los torpederos vuelvan a España. Y no solamente eso, sino que hace que los barcos logísticos, los que llevaban carbón, comida y tal, vuelvan también a España. Luego se quejó de que no tenía carbón. Vuelvan también a España. Vale. Entonces ya está disminuyendo su propia fuerza antes de salir. Pero no solamente eso, le dicen que tenía que ir con la máxima presteza y velocidad. ¿Y qué hace? Incomprensiblemente manda desartillar los 3 destructores de Villamil, desartillarlos y almacenar esos cañones en su barco, en el Infanta María Teresa. Y además, llevarlos remolcados, con lo cual la travesía se hace a 6 millas a 6 nudos. A esa velocidad se hace, cuando tenía que estar rápidamente, porque ya los americanos estaban empezando los bloqueos. Tenía que ir pronto para tratar de evitar los bloqueos. Luego hace un periplo tremendo, dirigiéndose a unas islas, a otras, va a Curazao. Vamos a ver, al final se le combina a que vaya a Puerto Rico, que era la ciudad peor defendida, digamos, y no va a Puerto Rico. A Puerto Rico le ataca toda la escuadra norteamericana y se tuvieron que defender con su propia fuerza. Y de hecho se defendieron, que tuvieron que retirarse. Pero no va a Puerto Rico. Entonces va a Santiago de Cuba. Para ir a Santiago de Cuba tiene que superar la latitud de Puerto Rico en 200 y pico millas. O sea que es que estaba más cerca. Y luego la excusa era que tenía que ir a Santiago porque allí había carbón, que tal cual. En Puerto Rico también había carbón. Y todos los barcos logísticos que le mandaban iban a Puerto Rico, que era el lugar de encuentro. Bueno, pues lo mete en una ratonera. La bahía de Puerto Rico no es una bahía, es un estero estrecho. Luego se amplía una vez que se llega dentro al puerto, pero durante más de casi media milla y poco más es un estero, es muy, muy estrecho. Ahí los barcos tienen que entrar de uno en uno y tienen que salir de uno en uno. Bueno, pues efectivamente, entran de uno en uno y una vez que estás dentro te pueden bloquear con un solo barco, con 2 barcos, o hundiéndote un barco en la bocana del estero y ahí te has quedado. Ahí te has quedado. Ya es imposible que salgas de allí. Luego lo metió en una ratonera con intención de hundir los barcos en el propio puerto. Esa era su idea primera, hundirlos allí mismo, para que no hubiera víctimas, para que no hubiera muertos, para que no hubiera tal. Los hundimos aquí porque no podemos salir, tal, como así fue. Bueno, como así fue. Casi fue así. Entonces, continuamente le combina la Junta de Generales y Almirantes, que no está en la conspiración, a que salga. Llega el día 19 a Santiago de Cuba. Hasta el día 29 no sale. O sea, estuvo 10 días que había hecho carbón, había hecho lo que quisiera, sin salir de allí. Sabiendo que en el momento que lo bloquearan mínimamente ya perdía la escuadra. Ya no había otra salida. Era imposible salvar la escuadra en el momento que la bloqueasen. Bueno, se reúne una junta de oficiales encabezada por Villamil y Bustamante, que iban en la escuadra de Cervera, diciendo que por su honor juraban que estaban firmemente convencidos de que había una conspiración y de que se estaba llevando todo de manera que se tuviese que perder la escuadra. Lo firmaron, eso existe. Entonces, ¿qué ocurre? Pues una vez que pasan 10 días, pues la escuadra norteamericana de Watson pues la bloquea. Ya no pueden salir, ya ni manera. Imposible. Hubiera sido como en Santiago de Cuba o como en La Habana, que es una bahía amplia, puede salir por un lado, por otro, puede hacer confusión. No, ahí tienes que salir de uno en uno. Ya no podían salir. Entonces, Bustamante y Villamil le dicen que por favor salgan de noche, en una noche de tormenta, saliendo primero los destructores de Villamil, que fue el inventor de los destructores, que daban una velocidad asombrosa para la época, daban 30 nudos y tiraban torpedos
por banda y banda, y Bustamante era el inventor de los torpedos. Vamos a ver, habían propuesto salir, hacer ese tipo de salida detrás de los demás barcos, y en la confusión, pues bueno, si no se salva toda la escuadra, pues se salva aparte. Era lo único que medio se podía hacer. Pues no, se niega continuamente, se niega a salir en esas condiciones. Llega a decir, a proponer de hundir la escuadra en puerto. No se lo consiente, es que eso no se podía consentir, hubiera sido demasiado llamativo. ¿Y qué hace? Sale una mañana soleada a las 9 de la mañana con suficiente luz y con la mar calmada, con suficiente luz para que vean las cortinas de humo de los barcos salir. Antes de que salieran ya sabían los americanos que iban a salir. Elimina el elemento sorpresa, de todas formas. De esa manera lo elimina completamente. Elimina el elemento sorpresa. Salen de uno en uno. No podían seguir de otra manera. Pero es que no solamente eso. Es que en una situación de guerra, en la que estamos, hace parar los barcos a la bocana, a la salida de la bocana, para que bajen los prácticos. Vamos a ver, una gentileza inaudita en tiempo de guerra, para que bajen los barcos, con lo cual los barcos salen sin velocidad, sin arrancada. Pero es que encima primero salen los más lentos. Los normales que hubieran salido los destructores primero, que hubieran salido a gran velocidad y podrían haber tirado torpedos sin crear confusión. Pues no, salen los últimos y con eso los conviene. Porque ya cuando salen los destructores, tienen que enfrentarse cada destructor español a 2 o 3 barcos americanos. Eso fue el combate, el no combate de Santiago de Cuba. Eso fue el no combate de Santiago de Cuba. A continuación, los americanos hacen una mala maniobra entre ellos. Hacen una mala maniobra y estuvieron a punto de colisionar dos barcos americanos. Tuvieron que dar atrás todas. Los barcos quedaron prácticamente parados, y hubiera sido la ocasión de torpedearlos. En ese momento, el barco de Cervera, que era el que iba, no es que fuera, como dice, a enfrentarse al enemigo, no, es que en el arco de bloqueo con algunos se tenía que tropezar, como es lógico. No, pues en ese momento, por esa mala maniobra, podían haber tirado torpedos. Y la cosa, milagrosamente, se podía haber salvado. Al menos en parte. Pues no. Lo que hace al primer impacto que llega al infante María Teresa, manda dirigir el barco hacia la playa y vararlo y encallarlo. A menos de 6 millas. Y así indicó a los demás comandantes lo que tenían que hacer. Que efectivamente fue lo que hicieron. Uno detrás de otro fueron a varar los barcos. Ahí están los precios, ahí se ven todos los barcos. Ninguno hizo un rumbo distinto. Las instrucciones eran pegados a la costa y encallarlos y embarrancar los barcos, y eso fue lo que hicieron. Uno de ellos, el Colón, casi se escapa, pero se ve que el comandante del barco, que estaba en la conspiración también, antes de escaparse, pues también fue el que llegó más lejos, llegó casi a 35 millas y ahí varó el barco totalmente intacto, sin un solo impacto, nada. Los americanos trataron de remolcarlo porque era una presa fabulosa para utilizarla a ellos y tal, pero lo que pasa es que se hundió, el barco se hundió en la maniobra de remolque porque los maquinistas habían quitado las válvulas de fondo y cuando lo movieron se hundió. Entonces, eso fue la comedia que se hizo en Cuba, pero no fue la comedia. Pregúntame si quieres. Una pregunta, sí. No he querido interrumpir porque el relato es realmente sorprendente, ¿no? Y interesantísimo. Y además, la acopio de datos y de detalles demuestra que no es un estudio especulativo, sino es un estudio real y documentado, ¿no? La pregunta que yo me hago es ¿cómo es posible que en aquel tiempo los coetáneos de entonces no atisbaran la traición o no? ¿Qué hicieron? ¿La apagaron? ¿La solaparon? ¿La ocultaron? Esa especulación, entre comillas, especulación, ya me explico. Esa intuición de que algo estaba pasando,
¿Por qué los coetanos no? Me refiero pues a los intelectuales, en fin, la prensa, ya sabemos, siempre en manos de quien está, ¿no? Es un poder público en manos del poder por antonomasia, que es el gobierno de turno que esté al mando del gobierno, al mando del país. Está claro que se ocultó la información, pero durante tanto tiempo ha estado oculta. Eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Y a mí también. Bueno, a los españoles nos engañaron y nos ocultaron la verdad. Y para ocultarnos la verdad, lo primero que hace Sagasta ante algunas preguntas insidiosas de la oposición prácticamente era muy poca, no sé si había carlistas y algún partido más y tal, pero ante esas preguntas lo que hace es cerrar el Parlamento. Cerró el Parlamento, con lo cual no había preguntas. Si no hay preguntas, la prensa no tiene información del Parlamento, ni lo que han dicho los diputados, ni las preguntas que han hecho, que por qué se ha hecho esto, lo otro, se acaba. Además, declara el estado de sitio y orden marcial en el resto del territorio español y la censura de prensa. Cierra el Parlamento, declara la censura de prensa y proclama el estado de sitio. Con esas tres medidas, los españoles no se enteraron. De ahí la sorpresa literaria del 98. ¿Qué pasó? Pasó que no se enteraron. Parece mentira, sí, sí. Así parece mentira, pero real, claro. Sí, sí. Claro, para eso cierra el Parlamento, para eso se proclama la censura de prensa y para eso se hace el estado de sitio. Claro. Por eso no se enteraron los españoles. No solamente no se enteraron, sino que nos contaron una historia falsa, que los barquitos eran viejos cascarones de madera. Eso también nos lo contaron. Y nos lo hemos estado creyendo yo mismo, hasta que empecé a investigar sobre estas cosas hace más de 20 años. Pero hasta entonces, los barcos de madera contra los acorazados norteamericanos. Entonces, claro, los coetáneos no sabían lo que estaba pasando. No lo sabían, porque ya se preocuparon de no enterarse. Además, había que engañar a las generaciones coetáneas y a las generaciones futuras. Porque el régimen de la Restauración, el régimen de los caciques, se quería perpetuar en el tiempo. Lo que engañaron a sus coetáneos y nos siguieron engañando generación tras generación. Por eso no se enteraron. Es obvio. Es obvio y triste, ¿eh? Es muy triste porque, en fin, que el almirante Cervera tenga sus monumentos por ahí, pues demuestra que a héroes reales, héroes que dieron la talla como militares y como defensores de la patria, que no se les haga un triste. Murió Bustamante, murió Villamil allí, y Bustamante murió en tierra. Sí. Bajó con sus marineros a tierra a combatir al desembarco norteamericano y allí murió. Hubo héroes, los que no estaban en la conspiración, los que simplemente se dedicaron a actuar con el honor y con la lógica de las armas. Y hubo batallas que se ganaron, batallas menores en otros puertos, en Cienfuegos, en Matanzas, tal. Allí no habían llegado órdenes, no habían llegado, y en condiciones incluso muy inferiores, hubo victorias españolas. Donde no habían llegado instrucciones, porque los militares españoles supieron actuar como hay que actuar en caso de guerra, en caso de conflicto, en caso de combate. De esos combates tampoco se habla. Son combates muy importantes también. En Guantánamo, en Cienfuegos, en varios sitios. No se habla de la acción heroica de la Marina Mercante española. La Marina Mercante rompió todos los bloqueos, burló el bloqueo de los Estados Unidos en todos los puertos donde lo hicieron. Entraban y salían como querían, llevaban suministros, llevaban comida, llevaban de todo, llevaban armamento. Eran mercantes, demostraron tener más cualidades marineras que los comandantes de los barcos americanos de guerra. Eso es un capítulo del cual se debería de hablar para reivindicarlo también a esos hombres. Bueno, aparte que todo esto tiene su lógica, vamos. Aquí tenemos una comedia, pero es que en Cavite fue otra comedia. A Cavite se desplazan. No se lo he dicho antes.
desde cualquier planteamiento geoestratégico era una auténtica locura tratar de llevar una fuerza o una escuadra a Filipinas. Entonces no estaba el canal de Panamá. Era prácticamente una locura. Era una locura. Había que llevar los barcos con muy poca munición y mucho carbón para poder llegar hasta allí, hasta poder llegar a Hong Kong, que era donde podían reabastecerse de carbón en la posesión inglesa. Además, allí van 4 barcos, 4 cruceros ligeros y 2 cañoneros. Eso es todo lo que va de los Estados Unidos, nada más. Allí teníamos 6 cruceros, 4 cañoneros pesados y 5 torpederos, más otros buques menores. Tenemos más barcos que ellos, más. Como ocurrió también en el Caribe, no se llevan todos al combate. Y estaban todos allí, además. No se llevan todos al combate. Cuando salen de Hong Kong, la escuadra de Slick, el gobernador de Hong Kong dice: estos muchachos no los vamos a volver a ver, a no ser que vayan allí a dar una vuelta y vuelvan aquí rápidamente. Bueno, pasan cosas increíbles. En el plan de defensa de Filipinas, caso de una invasión, de defensa siempre se tienen en todo tiempo, aunque sea en tiempo de paz, siempre se tiene esa prevención, pues se surge un conflicto. Estaba dicho que de ninguna manera se podía situar la escuadra en Cavite. Es decir, había que descartarlo completamente, porque de situar la escuadra en Cavite estaba abocada a perderla. Había 2 o 3 alternativas. La única donde no se podía ir la escuadra era Cavite. Era donde nunca. ¿Dónde tenía que ir la escuadra? Pues, delante de Manila. ¿Por qué? Porque tenía, antes de llegar a Manila, había 4 islas artilladas con baterías de costa por donde tenían que pasar los barcos, más la artillería del recinto de la plaza, que la Manila intramuros, o sea, la Manila de aquella época, tenía un recinto baluartado y en los baluartes había artillería. Más el posible ataque de los torpederos, que podían salir de las distintas calas, de las distintas sin que los vieran, y torpederarlos. El sitio era delante de mí. Eso suponía que las fuerzas españolas cuatriplicaban en piezas de artillería el número de piezas de artillería que podían presentar los norteamericanos. Además, había campos de minas submarinas. Bueno, pues los americanos pasan, evaden todos los campos de minas. Alguien le diría por dónde tenían que pasar, porque si no es impensable. No les disparan en ninguna de las 4 islas por donde tenían que pasar por delante. No les disparan en ningún momento. Luego la escuadra española no los espera frente a Manila. Los espera en Cavite, que era el sitio donde no tenían que estar. Se ponen 6 barcos fondeados, parados, sin capacidad de maniobra ni de movimiento, con lo cual no podían buscar posiciones favorables de tiro, y además en 2 filas, de manera que los barcos de la segunda fila estorbaban el tiro de los más cercanos a la costa. O sea, una situación totalmente absurda. Bueno, pues pasa con toda impunidad la escuadra estadounidense, se entabla combate. A las 2 horas de combate, 2 barcos americanos son alcanzados por los artilleros españoles. Uno se queda prácticamente inutilizable. El otro se queda con graves averías. De los barcos españoles, el Castilla y... bueno, no recuerdo el nombre de otro. 2 barcos españoles tienen incendios en cubierta. Se prolonga el combate durante 2 horas. 2 horas. Bien. Entonces, en ese momento, al almirante americano le llega un parte que dice que había consumido la munición en el 90% y que el resto de barcos lo habían consumido entre un 70 y un 80% de la munición.
Con lo cual, el combate solamente se podía prolongar 1 hora. Al cabo de la hora se hubieran quedado sin munición. Al cabo de 1 hora. El almirante americano ordena virar en redondo, concentra a sus barcos para tomar una decisión. La decisión era muy clara: volver a Hong Kong, hacer carbón y regresar a Estados Unidos, por si podían apoyar a la fuerza del Caribe también. Eso era la decisión. Bien. Mientras tanto, los barcos españoles, los 2 que tenían incendios, las dotaciones los sofocan. Y los barcos siguen todos ahí. Antes de partir hacia... dejar el escenario, el almirante americano manda al cañonero Petrel a ver en qué situación habían quedado los barcos. Pero una cosa, en el momento que se para el combate de las primeras 2 horas, el almirante Montojo abandona la escuadra y deja unas instrucciones delirantes, que son: si continúa el combate, hay que quitar las válvulas de fondo y hundir los barcos. Esas fueron, y se fue a Manila. Abandonó el combate, aunque en ese momento estuviera parado, se fue a Manila. Y deja esa orden. Bueno, cuando el cañonero Petrel de los Estados Unidos se acerca a ver en qué estado había quedado la flota y comprueba que estaban todos a flote, vira en redondo y da unos disparos, y hace unos disparos para cubrir su retirada. Automáticamente, en ese momento, pensando que se había reanudado el combate y obedeciendo las órdenes, todos los barcos españoles son hundidos por sus dotaciones. Las dotaciones desembarcan y se van a Cavite, de ahí a Manila. Cuando llegan los oficiales a Manila, preguntan por el almirante se había ido en un barco alemán, de Manila incluso. Aquello fue tremendo. Otra prueba de la conspiración. A eso está todo perfectamente registrado, ya no solamente en la prensa, ni en los sitios de la época, ni en la prensa extranjera, no. En los libros de bitácora de los barcos. En los barcos hay un cuaderno de bitácora donde se apunta cada movimiento, cada minuto que hay. Vamos, como si aquí se fondea, aquí se va 3 nudos en dirección oeste, aquí está tal, aquí este cañón ha hecho tanto, tal. Eso está registrado en los libros de bitácora, que es un documento que hasta ahora parece ser que a nadie se le había ocurrido consultar. Pero ahí está todo, tanto lo de Santiago de Cuba como lo de Cavite. Bueno, al coronel de artillería de la plaza le habían dado órdenes de no disparar a los barcos estadounidenses hasta que se dijese. Nunca se le dijo. Cuando se enteró que se habían hundido los barcos españoles por las propias dotaciones, se suicidó. Esta fue la comedia de Cavite, paralela a la comedia de Santiago de Cuba. No te oigo. Sí, perdón, es que he quitado el micrófono porque no sé por qué hoy hay un ruido de fondo. Sí. Que otras veces no lo he tenido, pero vamos, espero que no sea alguien que intenta sabotear la transmisión. En todo caso, decía yo que no sé lo que dirá el Código de Justicia Militar, pero el Código Penal dice que traición es la conspiración con potencias extranjeras contra el propio país para hacerle un daño y causarle un mal. Este libro, esta investigación, este trabajo tan valiente y tan justiciero, es eso, es justicia, porque es necesario para la memoria colectiva saber quiénes han sido realmente los traidores a España y quiénes han causado un mal irresoluble e irreversible, ¿no? Entonces, yo quisiera terminar con estas palabras dirigidas a don Federico, diciéndole que gracias por el libro. Voy a poner aquí el libro para que lo adquieran todo aquel buen español que quiera saber estas cosas.
que lo adquiera. Yo lo he pedido, todavía no me ha llegado, pero bueno, espero que me llegue. Pues la crónica de una derrota pactada, 1898. La crónica, el subtítulo dice todo. El subtítulo en una frase tan sencilla es que lo dice todo. La crónica de una derrota pactada, lo cual es el colmo de la traición. Es de justicia saber quiénes han sido en la historia traidores con nuestra patria, para, en justicia, conocer los nombres y apellidos de aquellos que tanto daño han hecho y un daño irreversible, porque como consecuencia de aquello hemos tenido un siglo XX catastrófico, igual que el XIX. Me refiero a convulso, catastrófico por convulso, y no acabamos de levantar cabeza todavía, porque yo ya no me atrevo a decir tanto, pero hoy creo que se repiten algunas traiciones. Pues muchas gracias, don Federico. Para mí ha sido un honor, y además un honor como cabo artillero que fui, y con orgullo de haberlo sido en Melilla, precisamente. En fin. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y un honor. Gracias a ti. Para mí ha sido también una satisfacción poderme expresar libremente, que a veces me cuesta trabajo. Usted está en la reserva, pero no me resisto a decir a sus órdenes, mi capitán. Muchas gracias.